Imaginemos por un momento despertar atrapado en un sistema de trincheras interminable. Como algo sacado directamente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exacto, pero mucho peor. El barro te llega a las rodillas, el cielo siempre amenaza con una tormenta brutal y asomar la cabeza por encima del parapeto significa una muerte instantánea. Sí, una ejecución absoluta. Y ahora añadamos un detalle, bueno, el detalle más escalofriante de todos. Los ejércitos que construyeron este infierno llevan muertos décadas, o incluso siglos. Claro, pero nadie se lo ha dicho a las máquinas que patrullan la zona. Eso es. Hoy en nuestra investigación a fondo nos sumergimos en los archivos del nivel 49 de los backrooms, un lugar que algunos documentos denominan el río no lleno de Flegezonte. Y te digo una cosa, es un archivo fascinante y a la vez totalmente aterrador. Ya ves, tenemos sobre la mesa un montón de fuentes. Hay informes tácticos de esta organización, el MEGG. Sí, el Grupo de Exploración Mayor. Y también bitácoras de supervivencia que, bueno, se han recuperado literalmente de entre el lodo. Además de transcripciones de radio e incluso entrevistas con facciones militares como la Hermandad de Guardianes de Armas de Fuego. Que llevan años sobreviviendo allí. Es increíble. Nuestro objetivo hoy no es solo repasar qué hay en este lugar, sino diseccionar cómo funciona exactamente. Queremos entender las reglas de esta zona de guerra fantasma, descifrar la tecnología de estas entidades que la patrullan y extraer las lecciones de supervivencia fundamentales. Claro, porque para cualquiera que acabe atrapado en este fuego cruzado eterno, entender esa lógica es la única barrera entre sobrevivir y, bueno, convertirse en parte del decorado. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender el horror de este lugar, primero tenemos que mirar dónde pisan los supervivientes. Al suelo mismo. Exacto. Olvidémonos de los francotiradores por un momento. Hay que hablar del barro y la sangre de la propia trinchera. Sí, la topografía de este nivel es básicamente un arma biológica de desgaste. Hablamos de un sistema de trincheras euclidianas fortificadas con madera podrida. Y kilómetros de sacos de arena gastados y alambre de espino completamente oxidado. Pero el suelo, ese barro que a veces, pues, te llega hasta las rodillas, no es tierra normal y corriente. Que va, para nada. Los expedientes detallan que está cubierto de material orgánico en descomposición y manchas de sangre seca por todas partes. Y el impacto físico de estar ahí, solo de respirar, es brutal. Eso es lo que me dejó de piedra. Provoca unos problemas respiratorios gravísimos. Claro, es que la degradación biológica es constante. El nivel te va pudriendo lentamente por dentro. A esa degradación biológica hay que sumarle el clima, que actúa como un enemigo más. Sí, los registros meteorológicos mencionan dos fenómenos principales que son una locura. El primero son tormentas severas que inundan las trincheras. Y dejan el agua a la altura de la cintura, ¿verdad? Exacto, dejando un rastro de lodo súper espeso que hace que cualquier movimiento sea puro agotamiento. Y luego está el segundo fenómeno, que es mucho más insidioso. La niebla densa. Eso es, una niebla que aparece sin ningún tipo de previo aviso. Y no solo reduce la visibilidad, sino la consciencia. O sea, los informes dicen que altera la mente, provoca paranoia extrema. Y una reducción de la consciencia que te deja completamente vulnerable, sí. Madre mía, ¿y dónde te escondes de todo esto? Porque los refugios suenan bastante precarios. Son asfixiantes. Hay búnkeres estrechos, emplazamientos de armas que están medio inundados, pero al menos son seguros. Y estaciones de artillería con una tecnología que, según los analistas, es irreconocible. O sea, no coincide con ninguna manufactura humana. Lo cual ya nos da una pista del origen de este infierno. Pero la razón por la que estos refugios horribles son tan vitales es por la regla de oro del nivel. La ley absoluta del nivel 49. Exactamente. Que es básicamente no intentar salir jamás de la trinchera. Resulta en muerte inmediata. Ni asomarse, vamos. En el instante en que alguien asona la cabeza a la tierra de nadie, es aniquilado por francotiradores, misiles o artillería. Y todo disparado por entidades invisibles. Es como estar atrapado en un laberinto sin techo, pero el cielo mismo es el techo de cristal más letal del universo. No puedes romperlo, solo puedes esconderte bajo él. Esa analogía es perfecta. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasa si intentas romper ese techo de cristal con fuerza bruta? Bueno, el MEG intentó responder a eso organizando una serie de experimentos.
Y la escalera de fuerza es fascinante de leer. Porque las entidades no solo disparan, sino que calculan su respuesta basándose en las defensas del objetivo, ¿no? Exacto, escalan la fuerza. Fíjate en la prueba 01. Lo primero que hicieron fue asomar un maniquí. ¿Y qué pasó? Pues que fue ignorado por completo. Silencio absoluto. O sea, no disparan a objetos sin vida. Vale, entonces discriminan. Así que pasaron a la prueba 03 y 04. Sí. Ahí enviaron a un voluntario con armadura pesada y también construyeron un tanque improvisado. Fuerza bruta total. Totalmente. El resultado fue espantoso. El hombre con armadura fue acribillado con munición perforante en milisegundos. ¡Wow! Y el tanque, bueno, fue desintegrado en 3 segundos exactos por 2 misiles Javelin simultáneos. Madre mía. Vieron que la resistencia física no servía de nada. Así que pasaron a la tecnología de evasión en los pruebas 05 y 07. Que consistieron en inhibir la detección, supongo. Eso es, usaron un vehículo con inhibidor de radares militar y un dron de gran altitud con camuflaje térmico absoluto. Técnicamente invisibles. Pero fueron destruidos instantáneamente. Artillería para el coche y misiles antiaéreos para el dron. Nada, ni un segundo de margen. Y la última fue la prueba Omega. Un asalto total de artillería con morteros, combinando las fuerzas del MEG y la Hermandad de Guardianes de Armas de Fuego. El BFG, sí. Y fue una masacre absoluta. Un bombardero aéreo y artillería pesada que barrió sus posiciones. Tuvieron que prohibir las pruebas futuras inmediatamente. Claro, es que, bueno, esto plantea una pregunta importante. Si el camuflaje térmico y los radares no funcionan, ¿a qué están reaccionando exactamente? Pues ahí voy. Si la tecnología para bloquear radares o el camuflaje térmico no funcionan, ¿nos sugiere eso que estas entidades ni siquiera están usando ojos o sensores tradicionales, sino que la propia geometría del nivel los alerta de cualquier intrusión? Es una teoría muy sólida. Como si el espacio mismo fuera un sistema nervioso o una red omnisciente que detecta la más mínima perturbación en el aire de la Tierra de nadie. Trasciende nuestra física. Es aterrador. Y claro, si asomarse es un suicidio, la audiencia debe saber que quedarse dentro de la trinchera tampoco garantiza la salvación. En absoluto. De hecho, dentro de los túneles patrulla algo mucho peor. La entidad 49/1. O como la llaman los supervivientes, el trench cleaner, el limpia trinchera. Yo leí la descripción física y parece sacada de una película de terror tecnológico. Hablamos de máquinas de guerra bípedas de 3 metros de altura. Enormes. Y el diseño es imponente. Emiten luces de neón azules. Y tienen una ametralladora rotatoria infinita acoplada en el brazo derecho que, por lo visto, nunca se queda sin munición. Exacto. Tenemos el registro del superviviente Maxwell Lancaster, que ilustra perfectamente el pánico que inspiran. Sí, la transcripción de ese audio es... bueno, es escalofriante. Ella está escondido en el barro, solo escucha los engranajes chirriantes acercándose lentamente en la niebla y ese zumbido mecánico. Y dice en el audio, presa del pánico, que siente que la máquina puede escuchar el latido de su corazón a través del barro. Sí, justo antes de que la estática corte su comunicación para siempre. A ver, es un detalle espeluznante, pero la máquina no escucha corazones, ¿verdad? No, y aquí es donde entra la entrevista con Darrell Falcon. El cofundador de la Hermandad de Guardianes de Armas de Fuego, claro. Eso es, un tipo que lleva nada menos que 9 años sobreviviendo en este nivel. 9 años. Hay que tener una mente de acero para aguantar eso. Totalmente. Pues Falcon le revela a una investigadora del MEG cómo rastrean estas máquinas. A través de firmas térmicas, ¿no? Sí, pero a un nivel absurdo. La máquina detecta el calor corporal humano desde 15 millas de distancia. Casi 25 kilómetros. O sea, saben que estás ahí mucho antes de que tú sepas dónde esconderte. Exacto, es una cacería programada. Pero hay un giro en esa entrevista que me dejó helada. El detalle más aterrador. La investigadora le pregunta a Falcon por qué habla del trench cleaner en singular. Ah, sí, la corrección que hace. Sí, Falcon se ríe entre dientes y le responde, cito textualmente, ¿por qué singular? Solo hay un trench cleaner. Lo fascinante aquí es la discrepancia brutal con otros testimonios. Claro, porque Lancaster, en su audio, vio a 3 máquinas atacando a su equipo simultáneamente por diferentes flancos. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una mente colmena que se divide físicamente en 3 entidades separadas cuando necesita flanquear. ¿O acaso es una omnipresencia ilusoria que se mueve a una velocidad incomprensible? No lo sabemos con certeza, pero sea uno o sean varios, actúan con una precisión robótica impecable. Bueno,
para entender realmente a esta máquina, creo que hay que mirar a los fantasmas que la construyeron. Sí, porque todo este infierno no fue excavado por manos humanas modernas. ¿Qué va? Los documentos, extraídos de cadáveres y refugios, apuntan a que esto es el remanente de una guerra estancada entre dos naciones muertas. De origen totalmente desconocido, la República de Nubaria y el Reino de Haxten. Exacto. Es como arqueología militar, ¿sabes? Nubaria fue quien cavó originalmente las trincheras, a lo que llamaron la Red Profunda. Buscando una victoria estratégica innegable, moviendo tropas bajo tierra para esquivar la superficie. Pero en respuesta a eso, el reino de Haxten diseñó el anticuerpo definitivo. El Trench Cleaner. Sí, hay unas notas recuperadas que muestran que el diseño fue aprobado por un tal general Zimmer. Como una unidad totalmente autónoma para infiltrarse y limpiar las trincheras sin bajas propias. Pero el plan funcionó demasiado bien y luego todo colapsó. Sí, tenemos pruebas documentales de ese colapso. Hay cartas desesperadas de un soldado de Nubaria. El sargento Theodore Phillips, creo. Ese mismo. En sus cartas pide refuerzos desesperadamente a un mando central, a un general que probablemente ya ni siquiera existía. Se quejaba de que la trinchera entera se había convertido en un cementerio masivo, ¿no? Un matalero automático. Es como si alguien hubiera dejado encendida una aspiradora robótica letal en una casa donde ya todos han muerto. Sí, una rumba armada con misiles, básicamente. ¿No queda nadie a quien defender? Es la futilidad absoluta. El mecanismo sigue ejecutando la rutina de aniquilación milenios después de que las banderas que lo crearon se hayan desintegrado. Y ahora limpian a los pobres incautos que caen ahí. Sabiendo que esto es una trampa mortal diseñada para naciones que ya no existen, ¿cómo entra un humano aquí? Y lo más importante, ¿cómo sobrevive para salir? Bueno, las formas de acabar aquí sin querer son casi absurdas. Ya te digo, leí que alguien entró tras meterse en un Humvee militar abandonado en el nivel 35. Sí, simplemente se suben al coche y de repente despiertan en el barro del nivel 49. También hay casos de viajeros que siguieron unas trincheras de tierra en el nivel 48 y acabaron cruzando sin darse cuenta. E incluso por tocar un viejo póster de reclutamiento militar. Pero la entrada más espeluznante, sin duda, es la del entierro. Uf, sí, esa es durísima. Si alguien es enterrado vivo en cualquier otro nivel de los backrooms, ya sea de forma accidental o intencionada, Automáticamente despierta allí, en el barro del nivel 49. como si el nivel atrajera a la gente atrapada bajo tierra. ¡Qué horror! Y bueno, si ya estás ahí, tienes que seguir el protocolo LEADS del MG para sobrevivir a los bombardeos. Sí, es vital. Significa localizar refugio rápidamente, entrar sin demora, alejar o evitar zonas abiertas, doblar y agacharse, y por supuesto proteger la cabeza. Básicamente es correr y esconderse como una rata en el lodo. Sí. Y aunque es difícil, hay comunidades que sobreviven allí. Aparte del BFG, los documentos mencionan puestos como los búnkeres cuneta del MEG y la enigmática bóveda de Ares de la VC. Pero claro, el objetivo final es salir de ahí. Evidentemente. Y las salidas son muy específicas. Hay puertas pesadas y oxidadas en los búnkeres profundos del MG que conectan con otros niveles. También mencionan túneles que se inundan durante las tormentas peores y te arrastran. O la más loca de todas, que te expulsa del nivel si tienes la mala suerte de ser alcanzado de lleno por un rayo. Si sobrevives al impacto, claro. Pero hay otra regla. La regla más oscura del nivel. Sí, el castigo moral. O sea, matar a otro viajero humano, por el motivo que sea, te saca inmediatamente de la trinchera. Te salva de los trench cleaners, sí. Pero te envía directamente al infernal nivel 666. Y eso, fíjate, si conectamos esto con el panorama general, es increíble. La moralidad está programada en la física misma del nivel. Totalmente. Un sistema construido para la masacre pura te castiga por matar. La violencia no autorizada te expulsa, pero hacia un destino que es exponencialmente peor. Es como si la máquina exigiera el monopolio absoluto del asesinato. Bueno, haciendo un recuento rápido de todo lo que hemos visto hoy, el nivel 49 es básicamente un monumento a la futilidad de la guerra. Sí, sin duda alguna. Un conflicto fantasma que se mantiene vivo solo por unas máquinas implacables y unas reglas invisibles talladas en el espacio mismo. ¿Máquinas que no saben que la guerra ya terminó? Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, aquí es donde entra el pensamiento provocativo final. Un último detalle sacado directamente de los registros más recientes del MEG. Ah, la transmisión interceptada. Exacto.
Hace muy poco interceptaron una transmisión de radio en código Morse dentro del nivel. ¿Y qué decía? Hablaba de, cito textualmente, componentes balísticos en construcción, la integración de tecnología Q y un núcleo de combustible estable. O sea que no solo están patrullando, están fabricando armamento nuevo. Sí, están evolucionando la guerra. Pero lo peor es cómo termina la transmisión. La frase final es escalofriante. ¿Cuál es? Termina diciendo, solo queda una fase. Madre mía, solo queda una fase. Así es. Si las naciones que crearon esto están muertas y la guerra lleva estancada décadas o siglos, para la audiencia queda esta incógnita final. ¿Quién o qué está enviando realmente esa transmisión? Eso es lo que le quita el sueño a los analistas. ¿Están las máquinas construyendo algo masivo para acabar definitivamente con esta guerra destruyendo el nivel entero? O, y esta es la peor opción, se están preparando para expandir su frente de batalla y salir de la trinchera hacia el resto de los backrooms. Si es lo segundo, significa que el problema ya no es caer en el nivel 49, sino que el nivel 49 venga a por nosotros. Estaremos atentos a los informes. Eso seguro. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.